ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo os les digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador vendrá a vosotros, pero si no me voy, os lo enviaré. Palabra de Dios. Amén. Aquí nos dice que los discípulos estuvieron cerca de 3 años con Jesucristo. Comían con Él, dormían con Él y andaban con Él. Cada vez estamos más cerca de este evangelio de Juan 16. Porque el Señor Jesucristo le había dicho a sus discípulos que Él se iba a ir y que no iba a volver físicamente. Ellos estaban un poco preocupados. Si nos devolvemos en el capítulo 13 del mismo Juan, en el versículo 33 nos dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pedro estaba un poco preocupado, preguntándole al Señor a dónde iba a ir. Si buscamos en nuestras Biblias, ahí mismo, en el versículo 36, corroboramos esto. Que nos dice: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le preguntó, y Jesús le respondió, ¿a dónde voy? No podéis seguir ahora, pero me seguirá después. Es interesante cada uno de estos versículos. La principal situación en la cual Jesús se iba a ir al cielo era porque necesitaba que el Espíritu Santo viniera aquí a la tierra. Había tanto poder en el Señor que Él, en su modo carnal, en la vida carnal, no podía vivenciarlo, no podía identificarlo y comenzar a hacer la morada en cada una de las personas, en cada uno de los cuerpos de los creyentes que crean en el Señor. El Espíritu Santo vendría para darle a la iglesia el poder. Cuando la iglesia no tiene el poder del Espíritu Santo, es como cualquier otra religión. Cuando nosotros como hermanos tenemos el Espíritu Santo, tenemos el poder de seguir a Cristo. ¿Cuántos están dispuestos para seguir a Cristo? Amén. El Espíritu Santo no vendría al mundo. ¿Vendría a quién? A los discípulos. En este momento el Espíritu Santo va a venir a cada una de las personas que lo acepten, para trabajar a través de la iglesia. El Señor quiere que en nuestras vidas y en nuestro ser viva el Espíritu Santo, para que haya un crecimiento tanto espiritual como también material. Pero ¿qué nos impide esto? Busquemos en nuestras Biblias Lucas 14:33. Debemos de empezar a renunciar a todo. Lucas 14:33 nos dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Para seguir al Señor y para que el Espíritu Santo more en nuestras vidas, nosotros debemos de empezar a renunciar a todo lo que nos aleja de Dios. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar a todo lo que nos aleja de Dios? Amén. Amén, así es. El Espíritu Santo no vino al mundo como se los había dicho anteriormente. Él vino a los discípulos. Hoy el Espíritu Santo debe morar en cada una de nuestras vidas. Él necesita un cuerpo para poder habitar. Si buscamos en nuestras Biblias Efesios 2:20 hasta el 22, podemos comprobar cuál es lo principal o cuál es la principal piedra en la cual habla Pedro. Muchas de las personas se han confundido y creen que Pedro es la roca o es la piedra de ángulo en la cual se debe edificar la iglesia. Busquemos en nuestras Biblias Efesios 2:20, que nos dice así: edificad sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién es la principal piedra de ángulo? Jesucristo, ¿cierto, queridos hermanos? Nuestra iglesia, nuestro cuerpo y este templo debe ser edificado sobre Jesucristo. Cuando no estamos así cimentados, vamos a ser como una iglesia o una casa edificada en la arena, que va a venir el agua, va a venir el viento y pronto se va a derrumbar.
Vamos a regresarnos a Juan 16, el versículo 8. Juan 16, el versículo 8 nos dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. Es interesante analizar la palabra convencer. ¿Qué significa convencer? Exponer, aclarar y sacar a la luz. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Que cada uno de nosotros se convierta en una luz para que pueda alumbrar a las personas que se encuentran en tinieblas. ¿Cuántos están dispuestos a dejar que el Espíritu Santo more en sus vidas para que puedan guiar a otras personas al camino de la salvación? Amén. Amén. Así es. Hay tres funciones fundamentales. Si seguimos leyendo el 16, en el 9 nos dice: también nos va a convencer de pecado por cuanto no creyeron en mí. Él nos va a convencer de justicia en el 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Él iba a ir al Padre porque físicamente no podía permanecer aquí. Él debía cumplir los mandatos de su Padre para que pudiera venir el Espíritu Santo a morar en las vidas de nosotros y a poder convencernos de pecado. Para que pudiéramos tener el discernimiento y poder entender cuáles son las cosas que nos alejan de Dios y cuáles cosas verdaderamente nos acercan a Dios cada día. Entonces acabamos de analizar tres funciones en las cuales el Espíritu Santo nos convence. La primera es de pecado, que la podemos identificar en el 9. La segunda de justicia, que la identificamos en el 10. Y la tercera de juicio. Pero uno de los pecados fundamentales de los cuales no tendremos perdón, del 9, que nos dice: de pecado por cuanto no creen en mí. Todas las personas que han rechazado a Dios tienen que examinar su vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos rechazado a Dios? Dios necesita que se haga su voluntad en cada una de nuestras vidas. Es interesante cada uno de estos versículos. Si leemos en San Juan 3:18, acompáñenme a leerlo, San Juan 3:18, vamos a ver qué es lo que quiere Dios en nuestras vidas, que nos dice así: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en quien Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor quiere que nosotros hoy empecemos a creer en el Señor Jesucristo. Amén. Empecemos a creer en su palabra que está aquí escrita en la Biblia, para que no nos perdamos, mas tengamos la vida eterna. El 17 nos sigue diciendo: Dios nos envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. El Señor no vino a buscar a justos, vino a buscar a pecadores. Él vino a convencernos del pecado para que salgamos de ese pecado y llegamos a la luz, que es Jesucristo. Amén. Quienes estén dispuestos a seguir a Jesucristo, por favor pónganse en pie y acérquense a este lugar.